Conocida por tener las pinturas más antiguas de toda la humanidad, por su balcón de Europa y por los nostálgicos como yo, por la serie de los 80 Verano Azul. Con todos vosotros, Nerja. ¡Hola cuarentones! Nos encontramos en Nerja, un municipio de la Costa del Sol que se encuentra a tan solo 60 kilómetros de la capital de la provincia, Málaga, y a 120 de donde nosotros venimos, que es Marbella. La primera parada que vamos a hacer es aquí, en este monumento que es al Rapto de Europa. Y es que os tengo que decir que Nerja está muy vinculada con la Unión Europea y van a ser muchísimos los monumentos y los guiños que vamos a encontrar hacia este continente. Tengo que deciros que este monumento de aquí está desde 1984 y es en honor a Europa, que es la hija de Agenor, personaje de la mitología griega. Y cruzando este puente de aquí llegamos al Parque Verano Azul. Y es que Nerja es conocido por muchísimas cosas, por su balcón de Europa, por su cueva por supuesto, pero también por la serie Verano Azul, una serie que se emitió en los años 80 y que a las personas que somos cuarentones como tú y yo, y si tú no lo eres puedes verlo en reposición, fue súper famosa, fue todo un espectáculo que dio muchísimo juego y dio a conocer esta fantástica ciudad. Además, en este parque encontramos columpios, pistas de fútbol y muchísimas imágenes de los protagonistas de esta serie. A mí, por ejemplo, decían que me parecía a Tito, pero bueno, yo creo que a todos los niños de aquella época que teníamos más o menos la misma edad, nos decían lo mismo. Y al final de este parque se encuentra el barco de Chanquete, la Dorada. Bueno, en realidad es una réplica del barco de Chanquete. Y es que del barco de Chanquete no nos moverán, del barco de Chanquete. Mientras nos dirigimos a nuestro próximo destino aquí en Nerja, deciros que vamos a estar aquí un total de 2 días. Es el último fin de semana del verano, daba tormenta, de hecho nos ha llovido un poquito viniendo para acá, pero hace un sol de justicia, 30 grados ni más ni menos. Y ahora hemos bajado hasta la playa, más en concreto a este mirador donde se encuentra la Fuente de Europa, que está construida con piedras de los distintos miembros de la Unión Europea en 2002, porque fue en 2002 cuando se construyó la fuente. Y en la base, las piedras que hay son de cada una de las provincias que conforman Andalucía. Y ahora nos encontramos en uno de los puntos turísticos más famosos de toda Nerja, como es el Balcón de Europa. Y es que en el siglo IX se decidió construir una fortaleza entre la playa de Salón y de Calahonda, en lo alto del acantilado. Posteriormente, por su enclave estratégico, en el siglo XVI, se construyó el castillo Bajo de Nerja, que fue remodelado en el siglo XVIII para convertirse en una batería de cañones. Y este castillo fue destruido en 1812 por la Guerra de Independencia. Y este lugar recibe el nombre de Balcón de Europa porque el rey Alfonso XII, en 1885, visitó Nerja como consecuencia de un gran terremoto que prácticamente devastó toda esta zona. Entonces llegó hasta aquí, vio las vistas que tenía y decía que eran las mejores vistas de toda Europa. Y aquí me encuentro con mi amigo de la infancia, Chanquete, otro de los personajes de Verano Azul, uno de los más carismáticos y el que más nos hizo llorar, porque, atención spoiler, durante la serie, o más bien al final de la serie, muere, lo que nos creó un trauma enorme a todos los niños de la época. Y desde este mirador tenemos unas vistas privilegiadas del Balcón de Europa. Hora de comer y nos hemos metido en un restaurante del casco antiguo que se llama El Pulguilla. La verdad es que es muy grande, tienen muy buen servicio y la comida pues está llegando bastante rápida. Además nos ha venido de perlas porque justo parece que acaba de empezar a llover. Así que vamos a comer y ahora os diré qué tal está todo. Pues ya hemos comido, todo muy bueno. A lo que habéis visto hay que añadirle una natilla y una crema de catalana casera. A destacar sobre todo el servicio, que ha sido excepcional. Y ahora pues nos vamos a ir al hotel, que tenemos el check-in a las 3 y continuaremos nuestra visita por las calles de Nerja. Y ya estamos en nuestro apartamento, que está en la pedanía de Maro, a tan solo 4 kilómetros de Nerja. Es bastante amplio, está muy bien, tiene muy buena pinta, la verdad que la persona que nos ha recibido súper atenta. Y deciros que nos hemos venido a Maro porque el hospedaje en Nerja estaba súper caro. Aquí nos ha salido la mitad de precio que nos podría salir en Nerja.
Pues nos acabamos de pegar una duchita, ya son las 6 de la tarde, nos hemos vuelto para Nerja, como os he dicho, solo 4 kilómetros de Maro a Nerja, y vamos a seguir viendo sus calles y monumentos principales. Y esta de aquí es la ermita de Nuestra Señora de las Angustias, que es de estilo barroco, de 1720, que tiene una imagen precisamente de la patrona de Nerja, que es Nuestra Señora de las Angustias. Además, también tiene esta cúpula con este mural que representa el Pentecostés. Y volvemos muy cerquita del Balcón de Europa, más en concreto a la iglesia del Salvador, que es la iglesia principal de Nerja, que se construyó en 1697 y es de estilo barroco. Y la torre que veis aquí fue añadida en 1724. Y ahora nos encontramos en la primera fase del Paseo de Carabineros. Esta primera fase es de tan solo 200 metros y abrió hace apenas 3 años. Llevaba cerrada desde el 2002 por desprendimientos de rocas de los distintos acantilados que nos encontramos por aquí. Y forma parte de la Senda del Litoral, que es un macroproyecto de la provincia de Málaga que lo que quiere es unir toda la costa a través de pasarelas como estas. Y esta de aquí es la playa de Burriana, una de las playas más famosas de todo Nerja. Y como podéis ver, esta playa está compuesta de piedrecitas en vez de arena. Y nuestra idea mañana, si el tiempo lo permite, es disfrutar de una de las playas que conforman los 13 kilómetros del litoral de Nerja. Antes de que me vaya a crucificar alguien de Nerja porque he dicho que eso era el Paseo de Carabineros, sinceramente no lo sé con seguridad. Yo tengo apuntado en mi Maps.me, que es la aplicación que uso en vez de Google Maps, como que está por ahí el Paseo de Carabineros. Yo le he preguntado a una persona y me ha dicho, yo no sé si eso es el paseo o no, pero eso lo reabrieron hace poco. Y por eso pienso que es. Si alguien sabe la respuesta correcta, que lo deje en los comentarios. Mientras nos volvemos a dirigir al Balcón de Europa para ver el atardecer, os voy a dar algunos datos históricos que he leído por ahí sobre Nerja. Y es que los primeros pobladores datan del Paleolítico. Luego, muchos siglos después, los árabes, cuando estuvieron aquí, llamaron a Nerja Naricha, que significa manantial abundante. Luego, en 1487, los reyes católicos pues liberaron Vélez Málaga y Nerja dependía de, digamos, el ayuntamiento de Vélez Málaga. Y como último dato, deciros que en Nerja hay censadas 22.000 personas, que por supuesto en temporada alta se duplican o triplican. Cuarentones, esto es increíble, uno de los momentos más maravillosos y mágicos del día, los atardeceres. Y aquí en el Balcón de Europa vale la pena venir a verlos. Y este monumento de aquí está dedicado a los descubridores de la cueva de Nerja, que iremos mañana, que está muy cerquita de Maro y que se encuentra por allí. Y esta de aquí es la Plaza de España. Esa bandera, por supuesto, es la de España, que como no hace viento, pues no se puede ver cómo está ondeando, pero es bastante grande. Y en esta plaza se encuentra el Museo de Nerja, que esperemos poder entrar mañana porque cierra, creo que es a las 4 de la tarde, y el ayuntamiento. Y es un buen punto de partida para comenzar a visitar el casco antiguo de Nerja.
nos ha costado encontrar un sitio para cenar, está todo a tope, son las 9 de la noche, llevamos buscando pues desde las 8:30, media horita, es mucho tiempo buscando un restaurante donde haya sitios. Nos hemos metido en un restaurante italiano que se llama Pinocchio y vamos a comernos estas pizzas que estáis viendo por aquí y este gazpacho que se ha pedido Sara de primero. Acabamos de terminar de cenar, no puedo recomendaros el sitio, la verdad es que el gazpacho que se ha pedido Sara estaba malísimo, lo hemos tenido que devolver de hecho, las pizzas muy normalitas, así que bueno, una pena, no siempre se puede elegir bien. Ahora nos vamos hacia el aparta hotel y mañana mucho más. Buenos días, cuarentones. Nos hemos levantado muy tempranito, como a las 8 de la mañana. Os recuerdo que nuestro apartahotel está en Maro, que es una pedanía de Nerja. No hay nada para desayunar siendo sábado, así que nos hemos encontrado un supermercado abierto y hemos comprado pues, pan, aceite de aquí, de Málaga, y hemos desayunado en el mismo apartamento. Maro es muy chiquitito, pero está muy bien, tiene muchas cosas que hacer en los alrededores, como la cueva de Nerja o un acueducto que os voy a enseñar luego, y aquí mismo se encuentra la playa de Maro, que es una de las playas más demandadas de la zona, donde vamos a hacer kayak. Para llegar a la playa de Maro hay que bajar por esta carretera. Andando son como 10-15 minutos. Se puede bajar en coche, pero corres el riesgo de no encontrar ni un solo aparcamiento. Justo arriba, en lo que es Maro, encuentras un par de parking que, bueno, tiene una bolsa de aparcamiento relativamente grande. Aún así, ya os digo que esta playa, en temporada alta, se pone a reventar de gente. Pues esta es la playa de Maro, muy chiquitita, no sé, podrá tener, no llegará a los 100 metros. Como os he dicho, en temporada alta se pone a tope. Os recuerdo que estamos en el último fin de semana del verano, 16 de septiembre. Yo me imagino que más tarde esto se llenará. Nosotros hemos llegado, pues son las 10:15. En los kayaks nos han dicho que no abren hasta las 10:30, así que sin problema, 15 minutos para echarnos la protección solar y para disfrutar. Y veis la cantidad de kayaks y de tablas de paddle surf que hay, pues se agotan bastante rápido. Y no os olvidéis traeros escarpines, que aquí la playa tiene muchísimas piedras. Llevamos ya media horita de kayak, hemos decidido coger unos kayak individuales, 11 euros por persona, sea individual o sea en pareja, 1 hora. También hay excursiones como estas que os enseño aquí, que bien os salen de Maro o bien salen de Nerja. Desde Maro os cuestan 2 horas 20 euros con guía, 25 creo que son 3 horas. Os puedo decir que la otra vez que estuvimos, que fue hace 2 o 3 años, no lo recuerdo muy bien, aquí había una cascada. Os voy a poner imágenes mías de archivo de la última vez que estuvimos. El agua estaba cristalina. Hoy la verdad que las condiciones no acompañan mucho, el día está un poquito nublado, que bueno, está bien para que no pasemos tanto calor, pero hay muchas olas y el agua está bastante sucia. Aún así es una actividad que yo recomiendo encarecidamente. Ahora volvemos para la playa y vamos a dejar los kayaks, nos daremos una duchita y al siguiente destino. Ya hemos dejado nuestros kayaks, muy chulos, ya hemos hecho deporte, en mi caso para toda la semana o para todo el mes, y deciros que si volviese aquí a hacer kayak, cogería un tour. Sería más cansado porque son 2-3 horas, pero la gente que estaba haciendo el tour y amigos míos que lo han hecho dicen que se lo pasan muy bien. Además, como vas con un guía, te va diciendo por qué grutas te tienes que meter. Ahora vamos a subir. Hay un autobús que sube hasta el pueblo, así que vamos a coger ese autobús. Después de una duchita y a tan solo 500 metros de Maro, hemos aparcado en el parking que hay aquí mismo en la cueva de Nerja. Hemos comprado la entrada online para la 1 de la tarde, 15 euros por persona. Versión rápida de cómo encontraron esta cueva. 1959, unos amigos de Maro o de Nerja, no estoy muy seguro, estaban buscando murciélagos, entonces subieron por un cerro y notaron que había una brisa que salía de una gruta. Al día siguiente llegaron con herramientas porque no podían entrar, rompieron para poder entrar por esa gruta y se encontraron con esta cueva sin saber realmente lo que habían encontrado. Se fueron a casa de un profesor, volvieron otra vez a los 2 o 3 días y entonces ya vieron que era la cueva de Nerja y un año después, 1960, se abrieron al público. Y esta de aquí es la columna natural más grande del mundo, de 32 metros. En esta
cueva encontramos un montón de estalactitas y estalagmitas que se han ido formando en los últimos 800.000 años, casi nada, que cuando se juntan pues forman lo que se llaman columnas. Además, también encontramos las pinturas rupestres más antiguas conocidas por la humanidad, con más de 42.000 años. Acabamos de salir de la cueva, la verdad que una visita imprescindible, 45 minutos hemos estado dentro, la ruta es de 1 kilómetro. A mí mis padres me trajeron cuando era un niño, dicen que con 5 o 6 años, pero la verdad es que yo no me acuerdo absolutamente de nada. Como os digo, mis 5 caritas sonrientes para la cueva de Nerja, espectacular. Hora de comer y nos hemos metido en el restaurante que hay al lado de la cueva de Nerja. La verdad que tiene toda una pinta muy buena y además súper abundante. Vamos a hincarle el diente. La comida estaba espectacular, de 10, y el servicio, como en prácticamente toda Andalucía, también excelente. Cuarentones, y este de aquí es el Acueducto del Águila, construido con 37 arcos de medio punto. Se construyó en el siglo XIX para llevar agua a la fábrica de azúcar que hay en Maro. Y ahora, para conocer un poquito mejor la historia de Nerja, vamos a entrar en su museo municipal. Ya estamos dentro del museo. Que sepa que si has comprado la entrada de la cueva de Nerja, el museo está incluido con las mismas por 10 días. En la primera planta podemos encontrar la historia de Nerja contada desde la época de los fenicios, donde encontramos fragmentos de una ánfora del siglo VII a.C., un cañón y una maqueta de lo que era el castillo que se encontraba donde ahora está el Balcón de Europa, o esta tumba de la época musulmana. En la segunda planta encontramos la Nerja más contemporánea, por ejemplo, esta maqueta del Acueducto del Águila, donde vemos a Sara contando el número de arcos, ya que ponía que son 37 arcos, pero a nosotros solo nos salen 36. También encontramos la historia de la cueva de Nerja, cómo se encontraron en 1959 y cómo ha sido el transcurso hasta nuestros días. Y también, por supuesto, un poquito de la historia de la serie Verano Azul. En la planta -1 encontramos la Nerja de la prehistoria, donde por ejemplo nos cuentan cómo se formó la cueva de Nerja y también cómo vivieron los primeros hombres dentro de ella. Además hay una sala circular con un cine y también muchísimos utensilios de la época. Sinceramente no sabía mucho sobre este museo y la verdad es que me ha impresionado y para bien. Una maravilla, para mí imperdible. Cuarentones, y para acabar nuestro viaje por Nerja, aunque todavía no queda toda la noche de hoy y mañana por la mañana, pero lo que hay que enseñar prácticamente está ya todo visto, pues lo vamos a terminar aquí en la playa de Calahonda, que es una de las playas más populares que hay en Nerja, que está justo al lado del Balcón de Europa. Para poder llegar a la playa vais a tener que entrar por el boquete de Calahonda y bajar una cuesta un poquito empinada. Una de las cosas más guay que tiene esta playa es que tiene 2 casitas excavadas en la piedra que son un pasote de bonitas. Si venís a Nerja y tenéis tiempo de sobra, os recomiendo que vayáis a Frigiliana, que está tan solo 10-15 minutos en coche de aquí. Frigiliana es uno de los pueblos más bonitos que hay en toda la provincia de Málaga. Por aquí os dejo el enlace del vídeo que hice hace un par de años. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que vengáis a Nerja, que vengáis a la provincia de Málaga y que sobre todo viajéis y disfrutéis. Hasta la próxima.